Todos pensaban que la única hija del multimillonario se estaba muriendo. Los médicos dijeron que no le quedaban más de 3 meses de vida. Su padre, destrozado y desesperado, intentó todos los tratamientos que el dinero podía comprar, pero nada funcionó. Las enfermeras iban y venían, pero la niña permanecía en silencio débil y desvaneciéndose rápidamente. Hasta que un día contrataron a una nueva empleada doméstica. Parecía ordinaria, callada, cuidadosa, simplemente hacía su trabajo. Pero con el paso de los días, empezó a notar cosas que nadie más veía. Prestaba atención, hacía preguntas que nadie se atrevía a hacer, y entonces encontró algo que lo cambió todo. Lo que descubrió no solo trajo esperanza, destapó un secreto que había estado oculto durante años. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard Wakefield había sido un empresario muy exitoso. Poseía muchas compañías y era conocido por su mente aguda y su liderazgo. Pero después de la trágica muerte de su esposa, todo cambió. Dejó de ir al trabajo y se mudó a una mansión grande y silenciosa lejos de la ciudad. El lugar era moderno y lleno de cosas caras, pero se sentía vacío. Richard rara vez hablaba con alguien. Se mantenía reservado y evitaba el mundo exterior. Su única prioridad ahora era su hija Luna. A Luna le habían diagnosticado cáncer cuando aún era muy pequeña. El tratamiento fue duro para su cuerpo. Se le cayó el cabello y se volvió muy débil. Richard se quedaba a su lado todos los días cuidándola e intentando hacerla sentir mejor. Pero aunque él siempre estaba allí, Luna casi no hablaba. Permanecía callada, distante, y a menudo miraba a la nada como si estuviera perdida. Richard intentó devolver la felicidad a la vida de Luna. Gastó mucho dinero contratando a los mejores médicos y terapeutas. Llevó profesores de arte, instructores de música e incluso terapeutas con animales para ver si alguno lograba provocarle alguna reacción. Le compró libros, juguetes y cualquier cosa en la que mostrara el más mínimo interés. Pero nada funcionaba. Luna no sonreía, no jugaba, no hablaba. A veces se quedaba sentada durante horas en su habitación o junto a la ventana. Richard se sentía impotente. Quería arreglarlo todo como hacía en los negocios, pero esto era distinto. Luna no solo estaba enferma, parecía inalcanzable. Por más que lo intentara, no lograba devolver la luz a sus ojos. El silencio entre ellos era pesado. Richard no sabía cómo romperlo. Echaba de menos a la niña que solía reír y hacer preguntas. Ahora era como una sombra de lo que había sido. Cada mañana, Richard seguía una rutina estricta. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno para Luna y revisaba su medicación. Las enfermeras venían a diario para ayudar con sus cuidados, pero Richard insistía en participar en todo. Vigilaba su salud de cerca, llevando un cuaderno con sus reacciones y progresos. La casa estaba siempre limpia, las comidas a tiempo y cada detalle bajo control. Pensaba que quizá al mantenerlo todo organizado, evitaría que la situación empeorara. Pero aunque a su alrededor todo parecía perfectamente gestionado, nada se sentía bien. El silencio en la casa era más ruidoso que cualquier ruido. Luna rara vez pronunciaba una palabra. A veces asentía o negaba con la cabeza, pero la mayoría del tiempo no respondía en absoluto. Richard seguía intentándolo con la esperanza de que algún día algo cambiara. Siempre buscaba señales de mejoría, pero los días pasaban lentamente, siempre iguales, sin un progreso real. A menudo Richard se culpaba por todo. Creía que si hubiera hecho algo de manera diferente, quizás su esposa aún estaría viva y tal vez Luna no estaría sufriendo tanto. Recordaba los días felices cuando su familia estaba completa. Ahora esos recuerdos dolían. Guardaba las fotos familiares en un cajón, pero no podía obligarse a mirarlas. Le recordaban lo que había perdido. Llevaba la culpa como un peso sobre los hombros. Por la noche, cuando Luna dormía, se sentaba en su despacho a mirar la nada pensando en el pasado. El silencio de esas noches era todavía más profundo. Sin llamadas, sin reuniones, solo silencio. Sus amigos habían dejado de llamar. Sus empleados manejaban las empresas sin él. Ya no le importaba. Lo único que importaba era Luna.
Pensaba que quizás si lograba que ella mejorara, podría perdonarse a sí mismo. Pero día tras día, Luna seguía callada y Richard seguía roto. La mansión era grande y tenía muchas habitaciones, pero Richard y Luna solo usaban unas pocas. La mayor parte del tiempo se quedaban en su dormitorio o en la sala de estar. Richard trató de hacer la casa más alegre. Pintó la habitación de Luna con su color favorito y la llenó de peluches y mantas suaves, pero no hizo mucha diferencia. Luna seguía viéndose distante. A veces dibujaba, pero sus dibujos eran simples, y tristes nubes, árboles vacíos, casas silenciosas. Richard guardaba esos dibujos pensando que quizá mostraban cómo se sentía por dentro. También puso música suave de fondo pensando que podría calmarla. Incluso invitó a algunos de los viejos amigos de Luna, pero ella no mostró mucho interés. Después de un tiempo, las visitas se detuvieron. Lo único que permanecía constante era el silencio. Richard intentaba hablarle todos los días, pero ella rara vez respondía. Sin embargo, él no dejaba de intentarlo. Nunca se rindió con ella. Con el tiempo, Richard continuó con sus esfuerzos. Cada día era una repetición del anterior, pero siempre esperaba que algo cambiara. A veces Luna lo miraba un poco más o le tomaba la mano por unos segundos. Esos pequeños momentos le daban esperanza. Se aferraba a ellos como si significaran todo. No esperaba un milagro. Solo quería escuchar su voz de nuevo o verla sonreír aunque fuera una vez. Richard ya no era el hombre que solía ser. Su mundo se había reducido a un solo objetivo: ayudar a su hija a sentirse viva otra vez. Leyó libros sobre trauma, habló con terapeutas e intentó aprender todo lo posible sobre enfermedades infantiles y recuperación emocional. Pero por más que aprendiera, el silencio entre ellos permanecía. Richard protegía a Luna lo mejor que podía, pero en el fondo lo sabía. No podía obligarla a volver al mundo. Todo lo que podía hacer era esperar a su lado en la quietud como siempre. Julia Bennett había pasado por algo muy doloroso. Apenas unos meses antes había perdido a su hija recién nacida tras complicaciones durante el parto. La pérdida fue devastadora y nada en su vida volvió a sentirse igual. Renunció a su antiguo trabajo y se mudó a un apartamento más pequeño. Cada rincón de su casa le recordaba al bebé, que solo pudo sostener por un corto tiempo. Julia hablaba poco con los demás y pasaba sus días en silencio. Una mañana, mientras buscaba ofertas de empleo en línea, vio un anuncio para trabajar en una casa grande, ayudando con tareas ligeras y cuidando a una niña pequeña. El trabajo no pedía experiencia específica, solo alguien paciente y responsable. Julia sintió algo que la impulsaba hacia esa oferta. Quizás fue la mención de la niña o tal vez la idea de empezar de nuevo en un lugar tranquilo. Sin pensarlo demasiado, se postuló para el puesto. Cuando Julia llegó a la mansión, lo primero que notó fue lo silencioso que era todo. La casa era grande y estaba bien cuidada, pero no se sentía cálida ni acogedora. Estaba demasiado limpia, demasiado callada. Richard Wakefield la recibió en la puerta principal. No sonrió, pero habló con amabilidad. Explicó que el trabajo no era exactamente como en una casa normal. Su hija Luna estaba muy enferma y casi no hablaba. Al principio no esperaba mucho de Julia, solo alguien que pudiera ayudar con la limpieza, las tareas pequeñas, y que mantuviera una distancia respetuosa. Julia aceptó las condiciones y se mudó a una pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la casa. Los otros empleados no se quedaban mucho tiempo. Venían y se iban rápidamente diciendo que el trabajo era demasiado difícil, pero Julia no se sintió abrumada. Estaba acostumbrada al dolor y al silencio. Había algo en la casa que le recordaba cómo se sentía por dentro, tranquila, por fuera, herida por dentro. En los primeros días, Julia realizó sus tareas en silencio. Limpiaba la cocina, organizaba los libros del estudio y ayudaba a la enfermera a llevar suministros médicos al piso de arriba. No intentó hablar con Luna de inmediato. En cambio, la observaba a distancia. Luna pasaba la mayor parte del tiempo en su dormitorio o sentada cerca de la ventana. Nunca pedía nada y rara vez respondía a alguien. Julia notó que la niña ni siquiera miraba a las personas cuando le hablaban. Pero lo que más impactó a Julia no fue solo la enfermedad de Luna,
sino la manera en que la niña parecía completamente sola. No era solo debilidad física, también había un vacío emocional. Julia reconocía ese tipo de silencio. Era el mismo vacío que ella había sentido tras perder a su propia hija. No veía a Luna como solo otra niña que necesitaba ayuda. Veía a alguien que había perdido algo en su interior igual que ella. Julia comenzó a hacer pequeños y silenciosos intentos de conectar con Luna. No hablaba demasiado. En cambio, utilizaba acciones. Dejaba una manta tibia doblada con cuidado al pie de la cama de Luna. Ponía flores frescas en la mesita de noche, no flores brillantes, sino de colores suaves, nada demasiado intenso. Una tarde llevó una pequeña caja de música y la dejó cerca. No dijo nada al respecto, pero vio que Luna giraba la cabeza cuando la música sonaba. Fue una pequeña reacción, pero era algo. Julia también se sentaba afuera del cuarto de Luna, a veces leyendo en silencio. No forzaba nada. Simplemente quería estar cerca sin incomodar a la niña. Con el tiempo, Luna comenzó a mirarla de reojo, luego a mantener el contacto visual por unos segundos. Julia siempre respondía con una sonrisa suave sin presionar. Sabía que construir confianza con alguien que sufre requiere tiempo y paciencia. Richard notó la diferencia. Al principio no dijo nada, pero prestó atención. A diferencia de otros empleados, Julia nunca intentó impresionarlo ni hacer demasiadas preguntas. No era excesivamente alegre y no actuaba como si pudiera arreglarlo todo. Ella simplemente hacía su trabajo y trataba a Luna con un respeto silencioso. Richard sintió que algo cambiaba en el ambiente. La presencia de Julia no era ruidosa, pero llenaba un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Una noche, al pasar frente a la puerta de Luna, vio a la niña sosteniendo la pequeña caja de música que Julia le había regalado. Era la primera vez en meses que tomaba algo por sí misma. Esa noche, Richard llamó a Julia a su despacho y le dio las gracias no con grandes palabras, solo un sencillo gracias que significaba mucho. No le pidió que hiciera más. Solo le dijo que siguiera siendo ella misma. Eso era suficiente. Con el paso de los días, Julia y Luna desarrollaron un entendimiento silencioso. No había largas conversaciones, pero comenzaron a aparecer pequeños momentos. Luna permitía que Julia le cepillara el cabello o que se sentara a su lado sin apartarse. A veces Julia le llevaba un cuaderno de dibujo y luego encontraba un nuevo dibujo hecho a lápiz. Estas pequeñas cosas le decían a Julia que Luna estaba empezando a confiar en ella. No esperaba un progreso rápido ni que todo mejorara de inmediato, pero creía en el poder de la conexión. El dolor que Julia cargaba le ayudaba a ver a Luna de otra manera. No como una paciente, sino como una persona. No intentaba arreglar la tristeza de Luna. Simplemente permanecía cerca recordándole con suavidad que no estaba sola. Para Julia no era un trabajo. Era algo más. Sentía que tal vez, al ayudar a Luna, también podría comenzar a sanar una parte de sí misma que había estado rota por tanto tiempo. Julia llevaba ya algunas semanas trabajando en la mansión. Sus días eran en su mayoría iguales. Limpiaba las habitaciones, preparaba pequeñas cosas para Luna y se mantenía ocupada sin hacer ruido. Ya se había acostumbrado al ambiente silencioso. Casi le parecía normal. Una tarde Julia estaba ayudando a Luna a arreglarse después de una siesta. La niña había empezado a permitir que Julia se acercara más. Ese día Julia se ofreció a cepillar los pequeños mechones de cabello que volvían a crecer en la cabeza de Luna. Usó un cepillo suave y se movió con cuidado sin querer lastimarla. De repente, Luna se movió levemente y dijo algo en voz baja. Julia se quedó helada al escuchar las palabras: «Me duele». «No toques, mami». Su mano se detuvo en el aire. No dijo nada de inmediato. Su mente estaba procesando lo que acababa de pasar. Luna la había llamado mami. Ese momento no se sintió como un accidente. Julia permaneció muy quieta sin saber qué hacer. La voz de Luna sonaba asustada, como si el dolor que sentía fuera más que físico. Julia la miró con dulzura, pero Luna no la miró. Mantenía los ojos en el suelo sujetando el borde de su camiseta. Julia dejó lentamente el cepillo y dijo: «Está bien, terminamos por ahora».
No hizo preguntas, no insistió en una explicación, pero por dentro su mente corría. Luna casi nunca hablaba, siempre había estado callada, apenas reaccionaba. Esta vez era diferente. No era solo la palabra mami lo que destacaba, era el tono. Había emoción detrás, una especie de miedo o recuerdo. Julia no sabía qué pensar, pero supo que algo no estaba bien. La reacción de Luna no era solo por el cepillado, era por otra cosa. Algo que Julia aún no entendía, pero que sentía la necesidad de descubrir. Después de salir de la habitación de Luna, Julia caminó lentamente por el pasillo. Sus pasos eran automáticos. Sus pensamientos estaban en otra parte. Repetía ese momento en su cabeza una y otra vez. Pensaba en cómo Luna había dicho la palabra mami, como si fuera parte de algo del pasado. Julia había perdido a un hijo, así que entendía lo poderosa que podía ser esa palabra. Pero Luna tenía una madre que había muerto. Eso era lo que Richard le había dicho cuando la contrató. ¿Era posible que Luna la estuviera confundiendo con alguien de un recuerdo? ¿O era algo más profundo? Julia comenzó a sentir una extraña incomodidad. Algo en la situación no encajaba. La manera en que Luna había reaccionado era tan específica como si estuviera reviviendo un momento. Julia no quería imaginar nada malo, pero no podía sacudirse esa sensación extraña. Una duda silenciosa empezó a formarse dentro de ella, una duda que no se iría fácilmente. En los días que siguieron, Julia prestó más atención. No actuó diferente por fuera, pero sus ojos eran ahora más agudos. Notó cómo Luna evitaba ciertos tipos de contacto. A veces se estremecía cuando alguien pasaba demasiado cerca detrás de ella. Otras veces se volvía muy callada cuando Richard entraba en la habitación. Ninguna de estas cosas era dramática u obvia, pero juntas hacían que Julia se sintiera inquieta. También comenzó a preguntarse por qué Luna nunca hablaba de su madre. Los niños a menudo hablaban de los padres que habían fallecido, pero Luna no decía nada. Julia le preguntó a Richard una vez en tono casual si Luna alguna vez hablaba de su madre. Él respondió brevemente: no mucho. No parecía dispuesto a continuar con ese tema. Esa respuesta solo aumentó la duda de Julia. No se trataba solo de lo que se decía, sino de lo que nunca se decía. El silencio alrededor del pasado de Luna empezaba a sentirse más pesado que antes. Una noche, mientras organizaba algunos libros en el estudio, Julia encontró un álbum de fotos. Estaba cubierto de polvo y guardado detrás de varios archivadores gruesos. Por curiosidad lo abrió. Había fotos de Richard, una mujer y un bebé. Supuso que la mujer debía de ser la esposa de Richard. En esas viejas imágenes parecían una familia feliz, pero solo había unas pocas fotos y después de la tercera página el resto del álbum estaba en blanco. Julia sintió que algo había sido retirado. No había fotos de Luna creciendo, sin fotos escolares, sin fiestas de cumpleaños. Era como si su vida se hubiera detenido. Julia cerró el álbum y lo dejó exactamente donde lo encontró. No quería causar problemas, pero las preguntas resonaban con más fuerza en su cabeza. ¿Por qué la historia de Luna estaba tan vacía? ¿Por qué Richard siempre evitaba ciertos temas? Algo se estaba ocultando. Ahora estaba segura de ello. Desde ese momento Julia no pudo ignorar más sus sentimientos. Empezó a buscar pequeñas pistas no porque quisiera invadir la privacidad de nadie, sino porque sentía una responsabilidad. Ella había llegado a esa casa solo para trabajar, pero ahora le importaba profundamente Luna. Esa sola palabra mami lo había cambiado todo. Había abierto una puerta en el corazón y la mente de Julia. Ella sabía lo que significaba perder un hijo, extrañar a alguien que nunca volvería. Pero el dolor de Luna parecía diferente. No era solo pérdida, era confusión, miedo y quizá algo aún más oscuro. Julia no quería sacar conclusiones precipitadas. No pensaba mal de Richard, pero necesitaba comprender la verdad. Algo dentro de ella la impulsaba a descubrir lo que realmente había sucedido en esa casa. No tenía un plan claro. Solo contaba con ese único momento, esa sola palabra de Luna, que había sembrado una duda silenciosa y creciente. Julia comenzó a explorar más áreas de la mansión durante su tiempo libre. No lo hacía solo por curiosidad. Era una búsqueda silenciosa de comprensión.
La casa tenía muchos cuartos de almacenamiento y armarios cerrados. Una tarde, mientras limpiaba un cuarto cerca de las escaleras del sótano, abrió un viejo armario. Dentro había varias cajas de cartón con etiquetas. La mayoría de las inscripciones estaban descoloridas, pero algunas aún tenían nombres de medicamentos. Sacó una caja y la abrió. Dentro había frascos de pastillas, kits de inyección y algunos viales con etiquetas médicas que nunca había visto antes. Las fechas eran de años atrás, y las etiquetas mencionaban el nombre de Luna. Mientras Julia revisaba el contenido, notó algo extraño. Muchos de los medicamentos no eran comunes. Algunos tenían advertencias en letras rojas. Otros tenían nombres extraños que no le resultaban familiares. Julia decidió tomar algunas fotos con su teléfono para investigarlas después. Esa noche, cuando Luna ya dormía y la casa estaba en silencio, Julia se sentó en su cama y comenzó a buscar los nombres de los medicamentos. Algunos resultados aparecieron de inmediato. Unos pocos eran medicamentos regulares, utilizados en tratamientos contra el cáncer, pero otros eran más difíciles de encontrar. Finalmente, halló información sobre algunos que figuraban como de uso experimental, especialmente en niños. Los efectos secundarios eran graves: daño a órganos, alteraciones hormonales y efectos psicológicos. Uno de los medicamentos incluso había sido suspendido en algunos países por problemas de seguridad. El corazón de Julia latía con fuerza. Ahora entendía por qué el cuerpo de Luna estaba tan débil y por qué reaccionaba con tanta sensibilidad. Estos no eran tratamientos normales. ¿Por qué se los habían administrado? ¿Quién los había aprobado? Julia no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo había salido mal. Tal vez a Luna le habían dado esos fármacos sin la debida supervisión médica. Se sintió enferma al pensarlo. Esto ya no se trataba solo de una enfermedad. Era posible que hubiera un daño intencional o negligente. Julia no durmió bien esa noche. Su mente giraba con posibilidades. Intentaba imaginar qué sabía Richard. ¿Había aprobado él esos medicamentos? ¿Conocía los riesgos? ¿O estaba confiando ciegamente en un médico sin revisar los detalles completos? Cuanto más pensaba, más preguntas tenía, pero no encontraba respuestas. Quiso enfrentarse a Richard de inmediato, pero algo la detuvo. ¿Y si él realmente creía que estaba ayudando a Luna? ¿Y si no lo sabía? Y peor aún. ¿Y si sí lo sabía pero seguía adelante de todos modos? Julia no quería acusar a nadie sin pruebas. Pero el miedo dentro de ella crecía. Había visto lo frágil que era Luna, lo callada y distante. Ahora se preguntaba si parte de eso era causado por los propios tratamientos. Quizás no eran solo efectos secundarios. Quizás formaban parte de algo mucho mayor, algo incorrecto. Julia ahora se sentía responsable de descubrir la verdad. Al día siguiente continuó sus tareas como de costumbre, pero su enfoque había cambiado. Observaba todo con más atención. Cuando la enfermera traía la medicina diaria de Luna, Julia prestaba atención a las etiquetas, las dosis y el comportamiento de la enfermera. No decía nada, solo observaba. También revisó de nuevo los armarios del baño, comparando los medicamentos actuales con los que había encontrado en el almacenamiento. Algunos nombres coincidían. Eso la puso aún más nerviosa. También empezó a revisar los archivos médicos de Luna que se guardaban en el despacho de Richard. No tomó nada, pero echó un vistazo a algunas notas cuando Richard salió por un momento. Una carpeta tenía informes de laboratorio con términos desconocidos. Julia los anotó para investigarlos más tarde. Cuanto más indagaba, más sentía que algo no estaba bien. Sus manos temblaron un poco cuando cerró la carpeta. Ya no se trataba de simples sospechas. Algo serio se estaba ocultando y estaba directamente relacionado con la salud de Luna. Julia sabía que no podía cargar con esto sola por mucho tiempo, pero contárselo a Richard era un gran paso. Si él era inocente, podría asustarlo. Si era culpable, podría ponerse en peligro. Así que decidió esperar un poco más. Quería más pruebas. Quería entender todo antes de decir algo. Al mismo tiempo, el peso en su pecho crecía. Empezaba a importarle profundamente Luna. La niña ahora confiaba en ella. Compartían pequeñas sonrisas, momentos tranquilos,
e incluso breves conversaciones. Julia no podía quedarse de brazos cruzados si algo peligroso seguía ocurriendo. Cada vez que Luna tomaba una pastilla o recibía una inyección, Julia la observaba con preocupación. Comenzó a llevar un cuaderno donde anotaba todo: nombres, horarios, reacciones. Era su forma de mantenerse en control. Necesitaba un plan, pero sobre todo, necesitaba proteger a Luna, incluso si eso significaba enfrentarse a personas con más poder. Los días pasaron, y la verdad siguió revelándose en pequeñas piezas. Julia ya había reunido una colección de notas, fotos y preguntas, pero aún no sabía cómo actuar. La responsabilidad se volvía demasiado grande. Lo que había descubierto no podía ignorarse. Luna no estaba solo enferma. Posiblemente había sido dañada por decisiones tomadas por adultos a su alrededor. Julia no quería creer que Richard lo hubiera hecho a propósito, pero tampoco podía confiar plenamente en él. No sabía quién había tomado esas decisiones, pero no estaban bien. La niña merecía algo mejor. Julia miraba a Luna de otra manera, ahora no como alguien simplemente desafortunada, sino como alguien que había sido defraudada. Este pensamiento dolía profundamente. La conexión que Julia sentía con Luna se volvió más fuerte. Ya no era solo una trabajadora. Se sentía una protectora, una guardiana. Y sin importar cuán difícil fuera el camino, estaba lista para buscar respuestas. Algo muy serio estaba oculto en esa casa. Julia se volvió más cuidadosa en todo lo que hacía. Cada día observaba a Luna más de cerca, no de una forma que incomodara a la niña, sino con una atención silenciosa. Notaba las pequeñas cosas, cómo reaccionaba a diferentes voces, qué objetos evitaba y cuándo parecía más relajada. Julia no intentaba hacer demasiadas preguntas ni presionar a Luna para que hablara. En cambio, permanecía cerca, siempre tranquila, siempre disponible. Julia había comprendido que la confianza no llegaría con palabras, sino con presencia, y poco a poco Luna comenzó a cambiar. Empezó a mirar directamente a los ojos de Julia. Ya no se apartaba cuando Julia se sentaba a su lado. Eran pequeños momentos, pero para Julia significaban todo. Sentía que algo estaba cambiando entre ellas. Ya no se trataba solo de cuidar físicamente a Luna. Se estaba convirtiendo en algo más profundo. Julia sabía que se estaba acercando al corazón del silencioso mundo de la niña. Una tarde la casa estaba especialmente silenciosa. Richard había salido a una reunión y la enfermera se había apartado para atender una llamada. Julia estaba en la sala con Luna. La niña estaba recostada en el sofá envuelta en una manta suave. Julia se sentó en el suelo cerca organizando algunos libros. No había música, no había ruido, solo silencio. Entonces, ocurrió algo inesperado. Luna se incorporó lentamente y miró a Julia. Sus ojos no parecían asustados esta vez. En cambio se veían cansados, como si llevara algo muy pesado. Luna se arrastró hacia ella, se inclinó suavemente y rodeó el cuello de Julia con sus brazos. El abrazo fue ligero pero real. Julia no se movió al principio, sorprendida por la cercanía repentina. Luego la rodeó con sus brazos, sosteniéndola con cuidado. Fue entonces cuando Luna susurró algo muy suavemente, casi demasiado bajo para escucharlo. Dijo: «No me dejes, mami». Julia sintió que su cuerpo se congelaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Julia no dijo nada de inmediato. Tenía la garganta cerrada y el corazón palpitante. Simplemente sostuvo a Luna, permaneciendo completamente inmóvil. Las palabras «No me dejes, mami» resonaban en su mente una y otra vez. Podía sentir los pequeños brazos de Luna rodeándola con fuerza. No era un simple abrazo, no fue un error. Estaba lleno de miedo y de un profundo deseo de no quedarse sola. Julia no sabía si Luna quería llamarla así o si era un recuerdo del pasado que salía a flote. Pero no importaba. Lo importante era que Luna la había dejado entrar. Julia podía sentirlo. No era solo afecto, era confianza, era un grito de seguridad. Julia besó con suavidad la parte superior de la cabeza de Luna y susurró: «No voy a irme a ninguna parte». Y lo decía de verdad. Las lágrimas siguieron cayendo, pero no las secó. Por primera vez Luna había hablado desde el corazón.
Ese momento permaneció en la mente de Julia mucho después de que el abrazo terminara. No quería pensarlo demasiado, pero sabía lo que significaba. Era una señal de que Luna la veía como alguien seguro. Para una niña que apenas hablaba, que apenas reaccionaba a nada, llamar a alguien mami no era algo pequeño. Julia nunca había intentado reemplazar a nadie ni asumir un papel que no le correspondía, pero ahora se dio cuenta de que se había convertido en alguien importante en la vida de Luna. Se había vuelto alguien que importaba. Ese pensamiento le provocó un sentimiento fuerte, parte amor, parte responsabilidad. Julia pasó el resto del día en silencio pensando profundamente en lo que había sucedido. También comenzó a sentir una especie de presión. Si Luna confiaba tanto en ella, no podía alejarse. Tenía que protegerla. Ya no se trataba solo de estar cerca. Ahora se trataba de luchar por ella sin importar lo que eso significara. Julia no le contó a Richard lo que Luna había dicho. Aún no. No sabía cómo reaccionaría él, y no estaba segura de que fuera el momento adecuado. Este momento se sentía como algo sagrado, algo que pertenecía solo a ella y a Luna. A partir de ese día, Julia se quedó aún más cerca. Ajustó su horario para estar junto a Luna con más frecuencia. Leían libros juntas, jugaban juegos sencillos y compartían comidas tranquilas. Luna no volvió a hablar de inmediato, pero comenzó a tocar la mano de Julia o a apoyar su cabeza en su hombro. Estas acciones eran más elocuentes que las palabras. Julia entendió que un muro había comenzado a caer. También comprendió que su trabajo en la casa ya no era solo un empleo. Estaba allí por una razón. No había sido colocada allí por casualidad, sino por algo más grande. Tal vez no el destino, pero sí algo real. Julia no planeaba irse. Estaba lista para hacer lo que Luna necesitara. Cuanto más tiempo pasaba, más sentía Julia que había sido elegida. No por Richard, no por un proceso de contratación, sino por la propia Luna. En su forma silenciosa e inocente, la niña había elegido a Julia para ser su persona segura. Y eso lo significaba todo. El momento en que Luna pronunció esas palabras, "No me dejes, mami", fue más que un error o un recuerdo. Era una verdadera petición, un llamado de amor, de protección de alguien que se quedara. Julia sabía ahora que no podía alejarse. No podía dejar que el miedo o la duda la detuvieran. Luna necesitaba a alguien que luchara por ella, que la escuchara, que creyera en ella. Y Julia estaba lista para ser esa persona. No porque tuviera que serlo, sino porque quería. Porque entre ellas se había formado un amor incluso sin palabras. En esa habitación silenciosa, durante ese breve abrazo, nació algo poderoso. Julia se había convertido en algo más que una cuidadora. Se había convertido en una guardiana. Richard había regresado temprano de una reunión antes de lo habitual. No le dijo a nadie. Entró a la casa por la puerta trasera y caminó hacia la habitación de Luna, donde escuchó voces suaves. La puerta estaba entreabierta. Al acercarse, vio a Julia sentada junto a Luna en el suelo, sosteniéndola suavemente mientras la niña apoyaba la cabeza en su pecho. Julia hablaba en voz baja, calmándola. Era un momento tranquilo, lleno de cuidado. Richard se detuvo en la puerta observando. Después de unos segundos, entró sin avisar. Su voz fue fría. «¿Qué estás haciendo, Julia?» Se levantó rápidamente, confundida por su tono. Richard parecía enfadado. «¿Estás tratando de aprovecharte de ella? Es frágil. No piensa con claridad». Julia se sorprendió. Intentó explicarse, pero Richard no escuchó. Pensaba que Julia estaba cruzando un límite. Su voz se volvió más fuerte. Pero entonces, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Luna levantó la mirada, claramente nerviosa, y de repente corrió hacia Julia. Se aferró fuertemente a su cintura. «Mami, no dejes que me grite», dijo lo bastante alto para que Richard lo oyera. La habitación quedó completamente en silencio. El rostro de Richard cambió al instante. Miró a Luna, luego a Julia. Sus manos cayeron a los costados. No dijo una palabra durante unos segundos. Luna se aferraba a Julia como si tuviera miedo. Julia apoyó suavemente su mano en la espalda de Luna, y no dijo nada. Dejó que el momento hablara por sí mismo. La expresión de Richard pasó de la ira a la confusión, y luego a algo más pesado, la comprensión.
No sabía qué hacer con lo que acababa de ver. Nunca había visto a Luna reaccionar así. Siempre había estado callada, desconectada, pasiva, pero ahora había hablado. Se había acercado y no a él, sino a Julia. Ese solo momento golpeó a Richard más que cualquier argumento. Richard se sentó en el borde de la cama, de repente luciendo mayor. Su voz ahora era tranquila. La llamó mami. Julia asintió lentamente. No estaba orgullosa ni presumida. Se veía igual de abrumada. Simplemente ocurrió. Ella dijo que necesitaba a alguien. Y yo estaba allí. Richard no respondió de inmediato. Miró a su hija por primera vez en años. Realmente la miró, no solo su estado físico, sino su comportamiento, sus emociones. Vio su miedo, su tristeza, su necesidad de protección. Y se dio cuenta de algo. Tal vez su debilidad no provenía solo del cáncer. Quizá algo más la había estado dañando. Quizá habían sido los años de tratamientos fuertes, de aislamiento, de silencio. Richard se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Julia se quedó con Luna tomándole la mano. Ambas permanecieron en silencio. Ese momento lo había cambiado todo. Algo se había roto en Richard y ya no podía ignorarse. Más tarde esa noche, Richard entró en su despacho y se sentó en su escritorio durante mucho tiempo. No encendió la computadora. No hizo ninguna llamada. En cambio, abrió el expediente médico de Luna y comenzó a leerlo todo de nuevo. Revisó la lista de medicamentos, las dosis, las recomendaciones del médico. Algunos de los fármacos ahora le parecían incorrectos, demasiado fuertes. Notó que algunos eran experimentales y recordó lo que Julia le había contado semanas atrás, cosas que no había tomado en serio en ese momento. Sin llamar a nadie, tomó una decisión silenciosa. A la mañana siguiente, le dijo a la enfermera que dejara de administrar varios de los medicamentos. No dio una razón, simplemente dijo que ya no eran necesarios. La enfermera se mostró confundida, pero siguió la instrucción. Richard tampoco se lo explicó a Julia. No estaba listo, pero por dentro algo estaba cambiando. Ya no creía la misma historia en la que había confiado durante años. En los días siguientes, Julia notó pequeñas diferencias en Luna. No eran cambios enormes, pero sí evidentes. Luna parecía más despierta. Comía un poco más, mostraba interés en un libro para colorear, e incluso le pidió a Julia que le leyera un cuento 2 veces. Eran cosas que nunca había hecho antes. Julia no sabía qué había cambiado, pero lo observaba todo. Prestaba atención al sueño de Luna, a su ánimo, a su energía. Era como si la niña estuviera volviendo lentamente a la vida. Richard observaba desde la distancia. No intervenía, pero lo veía todo. Vio a Luna sonreír una vez, algo que no había visto en meses. Esa sola sonrisa le impactó más que cualquier informe médico. Empezó a preguntarse si detener los medicamentos había ayudado. Si tal vez después de todo este tiempo el tratamiento no era la cura. Tal vez había sido parte del problema. Ese pensamiento lo asustó, pero también le dio algo nuevo, esperanza. Richard no habló mucho de lo que ocurrió aquel día, pero la escena permaneció en su mente. La forma en que Luna se había aferrado a Julia, la forma en que la llamó mami, y la manera en que finalmente mostró emoción. Ahora sabía que algo tenía que cambiar. No podía depender solo de los médicos o de las rutinas. Tenía que escuchar no solo con los oídos, sino con los ojos, con el corazón. Por primera vez en años, vio que su hija todavía estaba allí detrás de todo el silencio y la enfermedad. Solo necesitaba a la persona adecuada para ayudarla a hablar. Julia se había convertido en esa persona. Richard no sabía qué pasaría después, pero entendía que no podía volver a como eran las cosas antes. Había visto la verdad y con esa verdad, algo dentro de él se volvió a abrir. Después de años de entumecimiento, sintió algo real, una esperanza pequeña pero poderosa. Julia llevaba días con una pesada sospecha. No podía dejar de pensar en los medicamentos que Luna había tomado y en las pequeñas mejoras que mostró después de que se retiraran algunos de ellos. Julia no quería actuar sin pruebas, pero su intuición le decía que algo andaba mal. Una tarde, cuando la casa estaba tranquila, fue al armario de almacenamiento en el pasillo. Con cuidado tomó uno de los frascos de medicina y lo envolvió en un paño.
Lo puso en su bolso y esperó hasta su día libre. Julia no quería cometer errores, así que fue directamente a alguien en quien confiaba su vieja amiga Carla, una doctora que trabajaba en una pequeña clínica privada. Carla conocía a Julia desde hacía años. Y cuando Julia le explicó todo, Carla aceptó enviar el medicamento a un laboratorio para su análisis. Julia se sentía nerviosa, pero también segura de que había hecho lo correcto. Necesitaba conocer la verdad sin importar qué. 2 días después, Carla la llamó. Su voz era seria, casi fría. «Julia, tenemos los resultados», dijo. «Tenías razón en preocuparte». Carla explicó que el frasco contenía un poderoso medicamento, usado en tratamientos raros para adultos, no recomendado para niños, especialmente no en la dosis que se encontró. Era 3 veces la cantidad considerada segura, incluso en situaciones de emergencia. La sustancia podía causar fatiga extrema, daño a órganos internos y suprimir la función cerebral normal en un niño. Julia se sentó temblando. Sintió un nudo en el estómago. No podía creer que a Luna le hubieran administrado esto durante tanto tiempo. Carla continuó explicando que el medicamento no era ilegal, pero estaba clasificado solo para casos especiales. Julia le dio las gracias y colgó. Sus manos estaban frías. Ahora tenía la confirmación. Esto no se trataba solo de exceso de medicación. Era algo profundamente incorrecto. Alguien había tomado decisiones que pusieron a Luna en grave peligro, y Julia sabía exactamente quién. El nombre en todas las recetas era el mismo, el Dr. Atticus Monroe. Era en quien Richard había confiado desde el diagnóstico de Luna. Julia recordaba al hombre. Siempre era cortés pero distante. Hablaba en términos complicados, dificultando que cualquiera lo cuestionara. Ahora Julia no podía dejar de preguntarse cuántas personas más habían sido engañadas por él. Llevó el informe directamente a Richard. No quería ocultar nada. Se sentó frente a él en el despacho y le contó todo. Richard leyó el informe lentamente, su rostro palideciendo. Al principio guardó silencio. Luego habló con una voz que no sonaba como la suya. «Confié en él», dijo. «Prometió que podía salvarla». Julia puso una mano sobre la mesa tratando de mantenerlo firme. «Necesitamos saber más», dijo ella. Richard asintió. Por primera vez no parecía un hombre de negocios. Parecía un padre que había sido engañado. Juntos empezaron a investigar el pasado del doctor. Richard utilizó sus contactos para acceder a registros antiguos, y Julia buscó en foros en línea y archivos de noticias. No tardaron en encontrar lo que temían. El Dr. Monroe ya había estado involucrado en investigaciones años antes. Había reportes de tratamientos cuestionables y disputas legales con familias. En un caso, un niño desarrolló problemas cardíacos después de recibir medicamentos similares bajo el cuidado de Monroe. El caso se había cerrado en silencio sin presentar cargos, pero las señales estaban allí. Julia sintió crecer su ira. ¿Cómo podía alguien así seguir ejerciendo? Richard encontró más archivos, más historias, más familias que habían sufrido. Algunos habían intentado demandar, pero muchos se habían rendido después de largas batallas legales. Leer sus historias fue doloroso. Luna no era la única. Julia y Richard estaban ahora seguros de que esto no era solo un error. Era parte de un patrón, una historia de daño disfrazado de tratamiento. A medida que crecían las pruebas, también lo hacía su sentido de traición. Richard sintió todo el peso de su error. Había confiado plenamente en el Dr. Monroe. Había seguido cada recomendación pensando que salvaría a su hija. Ahora se daba cuenta de que había estado ciego. Julia no lo culpaba. Sabía que el miedo y la desesperación podían nublar la mente de una persona. Pero eso no hacía que lo sucedido fuera menos grave. Richard dejó de contestar llamadas. Pasaba horas revisando documentos, buscando nombres y contactando familias. Algunos estaban dispuestos a hablar, otros no querían revivir el pasado. Pero cada historia añadía más dolor y más combustible a su misión. No estaban solo enojados, estaban decididos. Julia había comenzado todo esto por Luna. Ahora veía que era algo más grande. No se trataba solo de una niña.
Era de muchos otros que habían sido dañados en silencio detrás de las paredes de hospitales y clínicas. Tenían que hacer algo. No podían permanecer callados. En medio de todo esto, Luna seguía sin saber los detalles. Julia y Richard mantenían la calma a su alrededor, pero por dentro todo había cambiado. Habían tomado una decisión. No se detendrían hasta exponer al Dr. Morrow. Comenzaron a preparar un caso. Carla aceptó testificar si era necesario. Otras familias se estaban uniendo poco a poco. Un abogado se involucró. Lo que comenzó con un solo frasco de medicina se había convertido en una verdadera lucha por la justicia. Julia se sentía más fuerte que nunca. Su papel en la vida de Luna había ido más allá del cuidado. Se había convertido en protección. Richard, antes perdido en la culpa y la negación, ahora estaba a su lado. La traición dolía, pero el nuevo propósito les daba fuerza. Habían sido engañados por un hombre con bata blanca, pero ahora tenían la verdad, y con ella una razón para actuar. Ya no se trataba solo de Luna. Se trataba de asegurarse de que ningún otro niño sufriera de la misma manera. Richard y Julia tenían todo lo que necesitaban. Organizaron los informes médicos, documentos, testimonios y resultados de laboratorio en un caso completo. Con la ayuda del abogado y el apoyo de algunas de las otras familias afectadas por las acciones del Dr. Morrow, llevaron todo a la oficina del fiscal del distrito. El fiscal escuchó con atención y prometió iniciar una investigación formal. No pasó mucho tiempo antes de que saliera a la luz más información. El Dr. Morrow no solo era negligente, tenía una conexión con ciertas compañías farmacéuticas. Recibía pagos para probar nuevos medicamentos no aprobados en pacientes vulnerables. Niños como Luna habían sido usados como parte de esos ensayos secretos. La historia era impactante. A medida que aparecían más pruebas, los medios comenzaron a interesarse. Canales de noticias y sitios web informaron sobre el caso. La presión pública creció rápidamente. La gente quería respuestas. Richard y Julia habían comenzado algo grande, algo que finalmente podía traer justicia no solo para Luna, sino para muchos otros. Pero no todos querían que la verdad saliera a la luz. Poco después de que el caso atrajera atención, comenzaron los problemas. Una mañana, apareció un artículo en línea acusando a Richard de ser un padre ausente, que ignoraba el cuidado de Luna. Otro titular sugería que Julia se había infiltrado en la casa y estaba manipulando a la niña para llamar la atención. Eran mentiras, pero se difundieron rápidamente. La gente en Internet compartía las historias sin verificar los hechos. Richard recibió correos extraños diciéndole que era un padre terrible. Julia encontró notas impresas bajo el parabrisas de su coche diciéndole que se callara. Mensajes de texto anónimos les advirtieron que detuvieran el caso o enfrentarían consecuencias. El abogado les advirtió que este tipo de ataques era común en demandas grandes, especialmente cuando estaban involucradas grandes compañías. Richard estaba furioso, pero Julia permaneció tranquila. «Lo esperábamos», dijo ella. «Si tienen miedo significa que estamos haciendo lo correcto». Ninguno de los dos pensó en rendirse. Ya habían llegado demasiado lejos. A medida que el caso avanzaba en los tribunales, más personas comenzaron a presentarse con historias de malos tratos. Algunos habían tenido miedo de hablar antes, pero ahora veían que Richard y Julia no se echaban atrás. Una madre compartió cómo su hijo sufrió convulsiones después de un tratamiento administrado por Morrow. Otro padre dijo que su hija desarrolló problemas hepáticos por medicamentos similares. Todas estas voces ayudaron a fortalecer el caso. Tras bambalinas, los abogados construían cronologías, verificaban registros de recetas y descubrían documentos financieros secretos. Las compañías implicadas negaron todo al principio, pero las pruebas eran demasiado sólidas. Incluso los medios que habían difundido mentiras empezaron a cambiar de tono. Algunos reporteros se disculparon. Otros comenzaron a mostrar la verdad. Richard y Julia se mantuvieron enfocados. No dejaron que el ruido los distrajera. Cada día revisaban a Luna, se aseguraban de que estuviera cómoda, y seguían impulsando el caso. Estaban cansados, pero más decididos que nunca, a terminar lo que habían empezado.
Mientras todo esto ocurría, algo hermoso comenzó a suceder dentro de la mansión. Luna, que antes había sido débil, silenciosa y siempre cansada, empezó a cambiar. Aún era frágil, pero su energía mejoraba. Empezó a dibujar de nuevo a menudo, pidiendo a Julia que se sentara a su lado mientras coloreaba. A veces reía no fuerte, pero de verdad. Sonreía cuando Richard le traía sus bocadillos favoritos. Sus ojos se veían más brillantes, más despiertos. Incluso pidió salir al jardín. Estos momentos le daban fuerza a Richard y a Julia. Todavía tenían un largo camino legal por delante, pero dentro de la casa había esperanza. Las paredes que alguna vez guardaron silencio, ahora resonaban con voces suaves, con pasos, con música de fondo. La vida regresaba a un lugar que alguna vez se sintió congelado. La oscuridad que los rodeaba se levantaba poco a poco. Y todo comenzó con la tranquila recuperación y la creciente confianza de Luna. Aún hubo días difíciles. Las reuniones judiciales eran largas. Algunas personas todavía creían las mentiras. Richard luchaba con la culpa. Seguía diciendo, debía haberlo visto antes. Julia le recordaba que lo importante era lo que estaban haciendo ahora. Ya no estaban indefensos. Estaban actuando, alzando la voz, cambiando algo. Incluso Luna notó la diferencia. Una noche, mientras Julia la arropaba, Luna dijo, «Tú y papá son valientes». Julia sonrió y le tomó la mano. Era el tipo de frase que se quedaba grabada. Richard y Julia habían cambiado. Ya no eran solo individuos tratando de sobrevivir al dolor o la culpa. Se habían convertido en un equipo más fuertes juntos que separados. La lucha no era solo legal, era emocional, personal y profunda. Se enfrentaban a gente poderosa, pero tenían algo más poderoso que los impulsaba: el amor por una niña que una vez fue olvidada y que ahora tenía voz a través de ellos. Cuando el caso llegó a la televisión nacional, Richard y Julia ya habían aceptado que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero no les importaba. No buscaban fama ni atención. Su objetivo era la justicia. Querían respuestas, responsabilidad y sobre todo cambio. Cada vez que entraban a la sala del tribunal o daban otra declaración, llevaban a Luna en el corazón. La niña que solía susurrar y esconderse ahora sonreía en el pasillo y mostraba con orgullo sus dibujos. La mansión que alguna vez se sintió vacía, ahora tenía calidez y movimiento. Vivían entre dos mundos, uno de batallas legales y otro de pequeñas victorias diarias. Pero encontraban fuerza en ambos. Habían descubierto que ninguna amenaza, mentira o titular podría detenerlos. Lo que estaban luchando era demasiado importante. Ya no se trataba solo de Luna. Era por muchos otros niños del pasado y del futuro. No se detendrían. La justicia se había convertido en su misión. Después de meses de investigación, el caso contra el Dr. Atticus Morrow finalmente llegó al tribunal. El fiscal había reunido suficiente evidencia para arrestarlo y fue detenido mientras se preparaba el juicio. Cuando el juicio comenzó, las noticias del caso continuaron difundiéndose. Más familias comenzaron a presentarse. Uno por uno, los padres entraron en la sala del tribunal para contar sus dolorosas historias. Muchos tenían hijos que habían sufrido efectos secundarios inusuales. Otros habían perdido a sus seres queridos. El patrón era claro. El Dr. Morrow había estado usando medicamentos experimentales en niños sin su pleno conocimiento o consentimiento. Algunas familias lloraron al dar su testimonio. Otras estaban enojadas y firmes. La sala del tribunal estaba llena todos los días. Los reporteros se sentaban al fondo tomando notas. Afuera la gente sostenía carteles exigiendo justicia. Julia y Richard se sentaron juntos en la primera fila, preparados para compartir todo lo que habían aprendido. Ya no estaban solos. Esto se había vuelto mucho más grande que su propia historia. Julia fue una de las primeras testigos en declarar. Caminó con calma hasta el estrado sosteniendo una pequeña carpeta con notas, pero no necesitó leerlas. Su voz era firme mientras contaba al tribunal cómo encontró el medicamento, cómo contactó a su amiga doctora y cómo las pruebas revelaron sustancias peligrosas. Explicó la condición de Luna, su lenta recuperación después de que se suspendieron los medicamentos
y cómo descubrió el pasado del Dr. Morrow. Julia no alzó la voz ni se mostró emocional. Simplemente dijo la verdad con palabras claras y simples. El juez y el jurado escucharon con atención. Su testimonio fue detallado, lógico y sólido. Después de su declaración, volvió a su asiento y tomó la mano de Richard en silencio. Richard la siguió poco después. Cuando llegó su turno, se puso de pie frente al tribunal y admitió que había cometido un terrible error. Dijo que había confiado demasiado y cuestionado muy poco. Su honestidad le ganó el respeto de todos los presentes. La declaración de Richard no estuvo llena de excusas. No intentó esconderse tras el dolor o la confusión. Admitió su fracaso en proteger a su hija a tiempo y compartió cómo la culpa lo había consumido durante años. Dijo que de no ser por Julia, quizá nunca habría visto la verdad. Contó al tribunal cómo solía creer que hacer todo lo que decía un médico era el camino más seguro. Pero ahora entendía que la confianza ciega podía ser peligrosa. Las personas en la sala asintieron mientras hablaba. No lloró, pero era evidente que estaba profundamente afectado. El abogado de la fiscalía dijo después que las palabras de Richard ayudaron al caso más de lo esperado. Mostraron cómo incluso adultos inteligentes y capaces podían ser engañados por un sistema que se esconde tras un lenguaje complejo y la autoridad médica. Después de sus testimonios, Julia y Richard se sentaron en silencio, observando cómo más padres se presentaban. Cada nueva voz añadía fuerza al caso contra el Dr. Morrow. Luna no apareció en el tribunal. Todavía se estaba recuperando, y Richard y Julia acordaron que era mejor que permaneciera en casa a salvo de los medios y el estrés. Pero la presencia de Luna se sentía. Durante el tercer día del juicio, uno de sus dibujos se presentó como parte de la evidencia. Era una imagen simple, una niña de pie entre dos personas que se tomaban de la mano. La niña no tenía cabello, pero sonreía. Debajo Luna había escrito: "Ahora me siento segura". La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez miraba el dibujo. Algunas personas se limpiaron las lágrimas. El dibujo no se usó para probar detalles médicos, pero se convirtió en un símbolo de lo que trataba el juicio Sanación Verdad y la necesidad de proteger a los niños. Recordó a todos que detrás de cada informe y cada prueba había un niño real con una vida real y un futuro que no podía ignorarse. La última parte del juicio llegó rápidamente. Después de escuchar todos los testimonios y revisar los documentos, el jurado tardó solo 2 días en llegar a un veredicto. En la mañana del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Reporteros se encontraban afuera con las cámaras listas. Adentro, las familias se sentaban juntas tomadas de las manos. Cuando el juez leyó el veredicto culpable de todos los cargos, no hubo una celebración ruidosa. En su lugar, hubo silencio seguido de respiraciones profundas y lágrimas silenciosas. El doctor Morrow permaneció inmóvil sin mostrar reacción. El juez lo sentenció a una larga pena de prisión y, al mismo tiempo, anunció que la junta médica había comenzado a revisar todas las normas de seguridad para los pacientes. Se estaban proponiendo nuevas leyes para limitar el uso de tratamientos experimentales, especialmente en niños. Julia y Richard no dijeron mucho después de la audiencia. Simplemente se pusieron de pie, abrazaron al abogado y salieron de la sala. Habían hecho todo lo que podían. Ahora finalmente podían respirar sin miedo. De regreso en la mansión, el ambiente era completamente diferente a como había sido meses antes. La casa que antes se sentía fría y distante, ahora se sentía cálida y pacífica. Luna volvía a dibujar. Pasaba tiempo en el jardín riendo con Julia y haciendo preguntas sobre todo. Richard se unía a menudo, ya no distante ni callado. Hablaban sobre la escuela, futuros viajes y cosas sencillas como hornear o arreglar el viejo columpio del patio. Julia se quedó no como empleada sino como familia. El juicio había terminado, pero sus vidas apenas comenzaban un nuevo capítulo. Habían enfrentado dolor, culpa y miedo, pero ahora avanzaban con amor, confianza y paz. La justicia se había logrado, pero más importante aún, la esperanza había regresado.
Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había convertido en algo más grande, una lucha que protegió a muchos niños y dio una nueva oportunidad a una niña que una vez había sido olvidada. Después de todo lo que habían pasado, la vida finalmente comenzó a sentirse normal para Luna. Con la batalla legal detrás de ellos y la casa llena de paz, Richard y Julia decidieron que era hora de que Luna experimentara algo que nunca había tenido por completo, una infancia normal. La inscribieron en una escuela local. Cada mañana, Julia la ayudaba a prepararse empacando su almuerzo y arreglando su ropa. Richard la llevó el primer día. Todos estaban nerviosos, especialmente Luna. No había estado con otros niños en mucho tiempo. Pero para su sorpresa se adaptó rápidamente. Sus compañeros la recibieron con cariño y los maestros notaron enseguida su talento para el dibujo. Sus cuadernos se llenaron de imágenes coloridas que mostraban escenas de su pasado, sus sueños y su nueva vida. La niña que antes apenas hablaba ahora respondía preguntas en clase, levantaba la mano con confianza y hacía nuevos amigos. Había encontrado su voz no a través de la medicina, sino gracias a la conexión. A medida que avanzaba el año escolar, Luna continuó creciendo. Seguía siendo pequeña y tenía que visitar a los médicos de vez en cuando, pero su energía mejoró. Se unió a un pequeño grupo de arte en la escuela y comenzó a ganar pequeños premios por sus dibujos. Un día la consejera escolar la nominó para un premio nacional que reconocía el coraje en los estudiantes jóvenes. Luna fue invitada a un evento formal donde subió al escenario y recibió una medalla por valentía. Los reporteros tomaron fotos. Su nombre apareció en los periódicos locales. La atención no la puso nerviosa. En cambio, sonrió con orgullo sosteniendo la medalla en una mano y la mano de Julia en la otra. Julia estaba a su lado emocionada pero orgullosa. Richard se sentó en la audiencia limpiándose las lágrimas. Sabía lo lejos que había llegado su hija. Luna comenzó a recibir cartas de otros niños que pasaban por momentos difíciles. Algunos decían que su historia les daba esperanza. Su viaje estaba inspirando a otros, incluso fuera de las paredes de su hogar. Una tarde Julia fue llamada para asistir a un evento escolar. Pensó que era una asamblea regular, pero se había planeado algo especial. Cuando llegó vio a Luna esperando en el escenario sosteniendo un pequeño sobre. Una mujer del Departamento de Servicios Infantiles estaba a su lado. Mientras la audiencia guardaba silencio, Luna dio un paso al frente y leyó en voz alta una pequeña tarjeta. Hoy quiero compartir algo importante. Julia siempre ha sido más que alguien que cuidó de mí. Ella es mi madre en todos los sentidos que importan. La mujer que estaba a su lado anunció entonces que Julia era ahora oficialmente y legalmente la madre adoptiva de Luna. Julia quedó completamente sorprendida. Se cubrió la boca con las manos mientras comenzaba a llorar. Caminó hasta el escenario, abrazó a Luna con fuerza y la sostuvo por mucho tiempo. La sala aplaudió, algunas personas llorando, otras sonriendo. Ese momento marcó un punto de inflexión no solo para Julia y Luna, sino para todos los presentes. Después de eso, su vínculo solo se hizo más fuerte. Julia ayudó a Luna a montar un pequeño estudio de arte en casa. Richard despejó una habitación luminosa cerca del jardín y la convirtió en el espacio creativo de Luna. Había pinturas, lienzos, estantes para materiales y un escritorio junto a la ventana. Luna comenzó a crear arte todos los días. Sus dibujos se volvieron más complejos, con mayor profundidad y una fuerte carga emocional. Los años pasaron rápidamente. Luna se convirtió en adolescente y luego en una joven adulta. Su pasión por el arte permaneció y decidió estudiarlo seriamente. Solicitó ingreso a una escuela de arte y fue aceptada con una beca. Julia la ayudó a empacar sus maletas y Richard la llevó al campus. Aunque fue difícil despedirse, ambos sabían que Luna estaba lista. Su fortaleza provenía de haber sobrevivido a algo que la mayoría de los niños nunca enfrentan. Pero más que eso, de la seguridad y el amor que encontró en su hogar. Ahora estaba lista para compartir su historia a través del arte. Varios años después, Luna envió invitaciones a todos los que amaba.
Iba a inaugurar su primera exposición profesional de arte. Presentaría piezas que mostraban su viaje personal a través de la enfermedad, el miedo, la recuperación y el amor. El evento se celebró en una galería tranquila en el centro. La gente entraba y veía sus dibujos colgados en paredes blancas y limpias. Uno mostraba a una niña pequeña acurrucada en una cama de hospital. Otro mostraba a una mujer sentada a su lado tomándole la mano. Otros eran más coloridos, llenos de vida y movimiento. Cada pieza contaba parte de su historia. En la noche de apertura, Luna se paró al frente de la sala y dio un discurso. Su voz era clara, sus palabras reflexivas. La gente piensa que mi fuerza vino de la medicina, dijo. Pero la verdad es que mi primera fuerza vino del corazón de Julia. Ella me amó cuando era difícil amarme. Se quedó cuando yo no se lo pedí. Ella se convirtió en la luz que seguí. La sala quedó en silencio. Cuando Luna terminó su discurso, el público se puso de pie y aplaudió. Julia se secó los ojos, y Richard sonrió con orgullo. Otros invitados lloraban en silencio conmovidos por su sinceridad. No era solo una exposición de arte, era una celebración de la vida, la sanación y el amor. La gente caminaba por la galería observando cada pieza con una nueva comprensión. Luna caminaba junto a Julia tomándola de la mano como solía hacerlo. Pero esta vez no era la niña frágil que necesitaba protección. Era la artista la sobreviviente y la voz de otros que alguna vez habían permanecido en silencio. Esa noche todos regresaron a casa sabiendo que algo había cambiado. El pasado de Luna siempre sería parte de ella, pero ya no la controlaba. Lo había tomado moldeado y convertido en algo hermoso. Ya no era solo un recuerdo de dolor, era un mensaje de esperanza. La pequeña niña que una vez vivió en silencio se había convertido en una mujer que sabía cómo vivir. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte.